Puede pasar por aquí. Aleluya. Y vamos a estar atentos a la enseñanza de esta noche. Amén. Gloria a Dios. Santo es Dios, aleluya. Gracias. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Y que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a estar buscando en la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículos 1 al 14. Me gustaría que una persona que sea diestro buscando la palabra me ayudara. Porque Francesca me va a estar ayudando leyendo en el texto que vamos a estar estudiando. Necesito una persona que me ayude, por si acaso necesito que me busque un texto. Amén. ¿La hermana Elsa puede hacerlo? Sí. Ok. Efesios, en el libro de Efesios capítulo 5, verso del 1 al 14. ¿Todos lo tienen? Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Gracias a Dios, aleluya. Padre bueno y poderoso, te damos la gloria, la honra solamente a ti, Padre. Clamamos para que tú te glorifiques, Padre, en esta palabra que hemos leído, Padre, y escuchado. En el nombre de Jesucristo, abre nuestro espíritu, que sea receptivo, que esté atento a lo que tú has de decir y enseñar, Padre, para que seamos llenos, Señor, y saciados de tu palabra en esta noche, Padre, de manera especial. Aunque en el día de mañana tengamos un hambre atroz de nuevo, Padre, hambre que duele de tu palabra, Padre, despierte en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. El encabezado de este texto bíblico es andar como hijos de luz. El primer verso comienza diciendo que de la primera forma que nosotros debemos de andar como hijos de luz es ser pues imitadores de Dios, como hijos amados. El primer paso que debemos de dar nosotros como creyentes, hijos del Señor, es imitando a quién, a Dios. Pero comienza diciendo ser pues, es un mandamiento, es una oración que te dice lo que tú tienes que hacer, cómo debes de hacerlo y por qué tienes que hacerlo. Y el pues ahí se puede cambiar por entonces o por lo antes dicho. Está diciendo por lo que se viene diciendo en el discurso que Pablo está dando a través del lápiz con la pluma con la que él escribió la carta. Él dice, por lo antes dicho, sed imitadores del Señor. Porque él venía diciendo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos. La que dice, pero no pequéis, ni des lugar al diablo, hablando entre vosotros con verdad y no mintiéndonos los unos a los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena y útil y eficaz para dar gracias a los oyentes. No contristéis con el que fuisteis para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura, gritería, contienda, maledicencia, todas estas cosas viene diciendo. Entonces el Señor dice, por todo esto antes dicho, de la única forma que nosotros vamos a alcanzarlo, a lograrlo y a mantenernos es siendo imitadores de Dios, como hijos amados. El Señor está diciendo, usted tiene identidad. Y no puede permitir que el enemigo lo ataque con palabras de tiniebla o oscuridad, atacando a su identidad. Lo primero que el diablo viene a hacer
con un hijo de Dios es ponerle duda en su mente de que verdaderamente es un hijo de Dios. Cuando Cristo, el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien hallo yo contentamiento. Dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches. Y después cuando Cristo tuvo hambre, ¿quién apareció? El tentador. ¿Y qué le dijo? ¿Quién sabe lo primero que le dijo Satanás? Mateo 4. Si tú eres el Hijo, convierte estas piedras en pan. Satanás escuchó cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Y el Satanás también escuchó cuando Dios dijo, tú eres mi Hijo amado y tú eres mi hija amada. Cada uno de los que nos encontramos aquí y hemos aceptado, hemos creído en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre y en su entronamiento en gloria, somos hechos hijos de Dios. Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y por el Espíritu Santo nos dio el espíritu de adopción para que podamos ser hechos hijos. Eso se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 3. Que somos hechos hijos de Dios. Y el versículo 5. Entonces Satanás siempre vendrá a atacar tu identidad y mi identidad para que nosotros hagamos lo que Él quiere que haga y no para que hagamos lo que Dios quiere que haga. Siempre que Satanás nos da un mandamiento, va a aparecer Satanás para tratar en nuestros corazones, confundirnos para que nosotros hagamos totalmente lo contrario, que demos una vuelta de 180 grados en contra de lo que el Señor dice que hagamos, para que vayamos en contra del Señor, para que entonces Dios derrame su juicio en contra de nosotros si permanecemos con un corazón rebelde. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Por eso necesitamos entender cómo es que opera Dios y qué otra forma para andar en la luz necesitamos nosotros imitar. El verso 2 dice, y andar. Francesca, el versículo 2. ¿Elsa o yo? No. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido Dios. Más, verso 2. Uh-huh. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otra de las formas que nosotros podemos andar en luz, primero es imitando al Padre, imitando a Dios. Ahora dice que tenemos que imitar a Jesucristo, pero para imitar a Jesucristo tenemos que andar en amor. Pero ¿por qué tenemos que andar en amor imitando a Dios? Porque la palabra dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 que Dios es amor. Y el versículo 17 dice que como Dios es en el cielo, nosotros seamos en la tierra. Si Dios en el cielo es amor, nosotros en la tierra debemos de ser amor. Y debemos de manifestar este amor que Dios nos exige, no un amor egoísta, porque el amor que Dios exige que nosotros imitemos no es un amor egoísta, porque nosotros podemos amar, pero la palabra dice que si nosotros amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa, qué gloria tenemos? No hacen esto los publicanos y los gentiles. Pero si nosotros amamos a los que nos persiguen y nos aborrecen, entonces tenemos de qué gloriarnos delante del Padre. Porque la palabra dice que el Padre nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. Romanos capítulo 5 versículo 8. Este es el amor que el Padre puso delante de nosotros, y por esto es que nosotros debemos imitar a Jesucristo, porque Jesucristo es el verdadero ejemplo. Él es el prototopos, Él es el prototipo. Usted sabe que el prototipo es la primera cosa, lo primero que se hace, por el cual después se va a poner en la cadena de edificación o de construcción para hacer todos los que vienen detrás de esto. Usted diseñó un automóvil, va a ser el prototipo, que es el primer carro, y de ese prototipo van a salir todos los que vienen detrás de él. Cristo es el prototipo. Como piedra viva, Él quiere que nosotros seamos piedras vivas, pero para ser piedras vivas debemos demostrar este amor en obediencia, porque nadie puede recibir el amor del Padre que se manifiesta a través de Jesucristo si no es por medio de la obediencia. ¿Por medio de que nosotros recibimos el Espíritu Santo, iglesia? Por medio de la obediencia a Dios. Hechos capítulo 5 versículo 32, hermana Elsa. Hechos 5 verso 32. Gloria al Señor.
Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nadie puede recibir el Espíritu Santo de Dios si primeramente en él no hay espíritu de obediencia. Y esa obediencia va a venir a nuestros corazones en el momento que nosotros escuchamos la palabra del Evangelio, y ese Evangelio produce en nosotros el temor que nos hace apartarnos del mal camino, porque eso es lo que dice la palabra cuando define el temor de Jehová. Proverbios capítulo 8 versículo 3 dice: este es el temor de Jehová, que te apartes del mal camino y que aborrezcas la lengua perversa y la mentira. Yo aborrezco. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a obedecer al Señor, Él pone el Espíritu Santo, y cuando Él pone el Espíritu Santo, entonces podemos imitar a Cristo andando en amor como Él anduvo. La palabra dice en Romanos capítulo 5 versículo 5 que Dios derramó el amor por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pero no es el amor egoísta ni el amor que busca lo de uno propio, sino el amor que pone la vida de uno por la vida de los demás. La palabra dice que el Padre a su vez envió a su Hijo. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es el amor que nosotros, Dios espera que nosotros imitemos, que como Cristo es, también nosotros seamos. Cuando nosotros vamos también lo escribió Juan, que esto es algo que casi nunca lo dicen, pero ahí está escrito: cómo debemos de actuar con nuestros hermanos y con nuestros prójimos para andar en luz, porque andar en luz no es andar en un sitio claro, no, andar en luz es andar en el Evangelio, caminando en lo que está establecido por el Evangelio, porque el Evangelio es luz, porque el enemigo se levanta para tratar de ponernos unas gafas, para entenebrecer la luz del Evangelio, para que no resplandezca en nuestros corazones. Andar en luz es andar en lo que Cristo dijo y lo que Cristo inspiró para que se escribiera, para honrar al Padre. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia para mantenernos en el camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermana Elsa, San Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 16 también. Leímos y recitamos San Juan capítulo 3 verso 16, donde Dios manda a su Hijo. Pero vamos a ver lo que Dios manda hacer a la iglesia. Primera de Juan 3:16. Porque Dios espera y demanda mucho más de nosotros. Nosotros tenemos mucha más fuerza y poderío en nuestros corazones de lo que nosotros pensamos. Lo que nos pasa es que muchas veces no tenemos el conocimiento de lo que Dios nos ha dado, de lo que el Señor tiene para nosotros, de lo que el Señor nos ha prometido, y de la forma que Dios pelea a nuestro favor y en contra de los que se oponen al Evangelio de Jesús. Amén. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Escuchó eso, hermano? Como Cristo presentó su vida en sacrificio, también el Señor espera que nosotros presentemos nuestra vida en sacrificio. Por eso el versículo dice: y andad, como dice el versículo, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros. Sacrificio en olor fragante. Y el Señor quiere que como Él se presentó en sacrificio, olor fragante delante del Padre, también nosotros en la misma forma nos presentemos en sacrificio en olor fragante. El sacrificio en olor fragante se encuentra en Números capítulo 28, no vamos a leerlo para tomar un poco, para no malgastarle el tiempo. Capítulo 28 habla de lo que es un sacrificio en olor fragante, y ese sacrificio se le llamaba el sacrificio continuo o el continuo sacrificio. En Daniel dice que vendría el tiempo donde se iba a acabar y iban a quitar el continuo sacrificio. El continuo sacrificio o olor fragante era un holocausto donde toda la víctima tenía que ser quemada en su totalidad, para que ese humo subiera en la presencia del Señor. Ese humo significaba la reconciliación del pueblo con Dios. Y eran 2 carneros que se sacrificaban. El primero se sacrificaba en la mañana. Empezaba la mañana con perdón de pecados, con sacrificio y con remisión. Y terminaba el día con otro sacrificio.
Y la Biblia dice que Cristo es este sacrificio y que nosotros en la misma forma que Él andemos este sacrificio, pero no solamente que este sacrificio de olor fragante era para el perdón de pecado y para la reconciliación con Dios y estar en paz y en ofrenda de paz con Dios, sino que también en Levíticos capítulo 29 dice la consagración del sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Versículos 15 al 19, 18 dice cómo tenía que presentarse este sacrificio, que se tenía que hacer por la sangre del cordero. Había que certificar las ropas, el altar, alrededor del altar, poner en el lóbulo derecho de cada oreja, en el dedo pulgar y en el de cada mano y de cada pie derecho. En símbolo de que Dios está cubriendo el pecado del pueblo, santificando su mente, santificando sus oídos y santificando la forma en que ellos caminan. Por eso el Señor quiere que nosotros andemos en luz, consagrando nuestras vidas para el Señor, poniendo nuestra vida en sacrificio por nuestros propios hermanos. No solamente, como decimos, no, porque la palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, y pensamos que el sacrificio que yo debo presentar solamente yo, dar gloria a Dios, decir aleluya, santo, orar solamente de forma egoísta por mí, cuando yo tengo que hacerlo por mi hermano. Porque la palabra dice que no hay amor más grande que este. Hermana esta, San Juan capítulo 15, versículos 13 y 14. La palabra nos enseña cuál es este amor donde Dios nos manda a andar, a movernos, a permanecer. Y cuando el Espíritu Santo nos manda a andar, no espera que nosotros retrocedamos. El Espíritu Santo espera que nosotros nos mantengamos caminando hacia adelante. Ezequiel capítulo 1 versículo 12 dice que cuando el Espíritu vino sobre aquellas ruedas que caminaban, las ruedas se movían hacia adelante, porque el Espíritu siempre le hacía mover hacia el frente, nunca retrocedían. Entonces la palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para la preservación de nuestras almas. Y Dios no se agrada de los que retroceden. Hermana. Amén. Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. La mejor forma de imitar al Padre, imitar al Hijo, es poniendo nuestra vida por nuestros amigos. ¿A quién usted considera su amigo? Muchas veces hay personas en la iglesia que no los consideramos nuestros amigos porque no tenemos mucha intimidad con ellos, porque no compartimos mucho con ellos. Pero por ser hijos de Dios, nosotros debemos de considerarlos amigos. Porque cuando nosotros consideramos amigos y somos imitadores de Cristo, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por el hermano, no a poner nuestras vidas para la destrucción de nuestro hermano. Es lamentable que muchas veces en nuestras congregaciones alrededor del mundo tengamos personas que dicen que son hijos de Dios, pero lo que hacen es poniendo y cavando hoyos delante de sus propios hermanos para que tropiecen, para que caigan, para que se lastimen. Hay personas que quieren hermanos fuera de las congregaciones, no quieren que estén. Hay hermanos que dicen que no pueden ver a su propio hermano, le sacan el calzo, si lo ven por la derecha se van por la izquierda, no se saludan, no se hablan, y cuando hablan de los hermanos siempre tienen algo negativo que hablar, nunca tienen algo bueno. Pero el amigo no, la palabra dice que el que busca la amistad encubre el qué, la falta. Y muchas veces vemos falta en nuestro hermano. Seguro, hermano, hay que corregir la falta, pero no comparta la falta de su hermano con otro hermano para hacerlo pensar mal de su hermano, porque Dios conoce la intención de nuestros corazones. Tenemos que dar la vida por el hermano. Y Cristo dijo: y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Iglesia, ustedes son amigos de Jesucristo. Somos amigos de Jesucristo. Hagamos lo que Dios manda. Imitemos a Dios como hijos amados y andemos en amor como Cristo también anduvo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era amigo. Y como Pablo era amigo, él tenía la capacidad de decirle a sus amigos: imítenme.
Porque Pablo dice, aunque yo tengo falta, ustedes no me las van a señalar delante de la congregación para humillarme. Pablo dijo, ustedes no me menospreciaron a causa de la enfermedad que yo tenía de mis ojos, sino que si ustedes pudieran, habían arrancado sus propios ojos y me los hubieran entregado. Ese es el amor que Dios quiere despertar entre nosotros. Que tengamos la capacidad de despojarnos de cualquier cosa valiosa que poseamos, con tal de hacer feliz a nuestros Santo hermanos. Dios, Esto no significa que no los corrijamos, pero tenemos que usar la sabiduría, y el Espíritu te guiará cómo tú vas a hablar y cómo tú vas a enseñar, porque el Espíritu Santo no produce pérdida, el Espíritu Santo produce ganancia. Francesca, versículo 3. Santo es Dios, aleluya. Pero fornicación y toda inmundicia o ¿Tiene el micrófono? avaricia. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Lee hasta el 5. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Comienza diciendo, mencionando una lista de pecados que se hacen contra la propia carne. Que quítese de vosotros toda fornicación e inmundicia. ¿Qué más dice? ¿Y avaricia qué es? ¿Qué es la avaricia? La avaricia es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice que la avaricia es mana extra. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vio que la avaricia es idolatría, pero comienza diciendo que se quite de nosotros, que nos apartemos de fornicación. Nosotros no podemos andar en luz si nos mantenemos en las tinieblas. Debemos de salir de las tinieblas, como dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable, y nos sacó del reino de las tinieblas de Satanás y nos metió en el reino de su Hijo amado, Jesucristo. Porque tiniebla es ignorancia, falta de conocimiento, poca información o una información errónea. El Señor no quiere que nosotros tengamos información errónea. Por eso Él dice, no te equivoques, no erres. Mateo capítulo 22, versículo 23 dice, no erréis, no te equivoques, porque ignoras el poder de Dios y las escrituras. Muchas veces los errores que nosotros cometemos en el caminar en Jesucristo hacia el Padre es que tenemos ignorancia de la palabra porque no tenemos respeto por la misma. A veces vienen y nos cuentan 4 chistes y prestamos atención, pero nos vienen a hablar de un verso bíblico y estamos cansados para escucharlo, no queremos oír la palabra o ya lo sabemos todo. Hermanos, ninguno de los que encontramos aquí lo sabemos todo en la Escritura. Yo te puedo decir Salmo 23:1 y tú me lo vas a recitar de memoria. Todos los que encuentran aquí estoy casi seguro que se saben lo que dice el Salmo 23:1. Iglesia, ¿qué dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1, ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y porque nosotros sabemos recitarlo, sabemos el conocimiento que Dios tiene de ese texto bíblico. No lo tenemos porque nuestra mente es finita, pero la mente del Señor es infinita. Y tenemos que ir creciendo en el fruto del Espíritu en la medida que el Señor nos vaya iluminando en su palabra, para que nosotros vayamos recibiendo a cuentagotas la revelación y la iluminación en la revelación de los misterios del Señor. Cristo mismo le dijo a sus apóstoles, yo tengo tantas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar todavía. Pablo dijo que después de tanto tiempo ustedes deben de ser maestros, no discípulos. Porque tengo tantas cosas que decirles, pero difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír.
Entonces la palabra está diciendo que nos apartemos de fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casados. Son relaciones carnales, perversiones. Ahí está hablando también de inmundicia, que son orgías, lo que se conoce hoy que un hombre comparte su mujer con otro hombre y viceversa. Todas estas perversiones, la pornografía, todas estas cosas, el Señor quiere que ni aún hablemos de ellas, porque hermano, a veces perdemos el tiempo hablando de cosas que no convienen. Es bueno que usted dé su testimonio, pero sea sabio cómo da su testimonio, porque usted no sabe quién está en la iglesia pasando por una tentación, y a lo mejor tenemos un hermano que es recién convertido, lleva un año en la iglesia y está siendo atacado por irse a darse un trago, por beber alcohol, por darse una cerveza, y quizás nosotros por testificar con alegría nuestro testimonio, hermano, y comenzamos, hermano, y yo me iba a la tienda y me bebía 20 cervezas, vestía de novia fría, y ese hombre ya está sufriendo, y ese hombre arrancándose los pelos, porque nosotros no estamos pidiendo al Señor que nos dirija cómo hacer estas cosas. Peor aún, muchas veces despertamos la curiosidad de hermanos en la congregación, quizás hermanos que nunca bebieron, y dicen, ay, pero eso se escucha bien. ¿Y sabe qué terminan? Apartándose de los caminos del Señor. Aun cuando nosotros vayamos a testificar, debemos de ser guiados por el Espíritu para que Él ponga las palabras escogidas en nuestra boca, para que no haya pérdida, para que no haya falla, para que no haya en la congregación confusión, sino que haya alegría y contristamiento del Espíritu, por medio del Espíritu y para la gloria del Espíritu. Fornicación, también la palabra dice que fornicación puede ser un espíritu. Hermana Elsa, Oseas capítulo 5, versículo 4. La fornicación también puede ser un espíritu que se manifiesta para guiar a un pueblo a la idolatría y hacer cosas que no convienen. Acuérdense que también la avaricia es idolatría. Oseas 5, verso 4. Amén. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. ¿Escuchó lo que dice? Que no piensan convertirse a Dios, no quieren volverse, no quieren reconocer el señorío, el poderío del Señor eterno. La palabra dice, si yo soy Dios, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde? Y si yo soy Padre. Allá 1:3. Entonces el Señor le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes se desvíen tan prontamente para seguir al palo, la piedra, el oro, la plata, para levantar un ídolo conforme a sus corazones, para no volverse a mí, el Dios verdadero, que los saqué de Egipto con prodigios, con señales, con grandes milagros y con mortandad, que les di provisión, que su ropa crecía juntamente con ustedes? No tenían que sentarse a coser. El niño que crecía, la ropa crecía juntamente con él, porque es el Dios de los milagros. Y él dice, ¿por qué no se vuelven a mí? Vuélvasen a mí. Y nosotros como creyentes, aún en los caminos del Señor, todos los días tenemos que convertirnos al Señor. Pablo dijo, yo todos los días soy muerto por causa de Jesucristo, y nadie tenga en poco ni me desestime en el trabajo del Señor, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Hermano, usted tiene en su cuerpo las marcas de Jesucristo. Iglesia, vamos a sufrir. No todo va a ser alegría. Hay momentos de tristeza. Cristo estuvo triste hasta la muerte en el monte de Getsemaní. La palabra dice que tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y que como Cristo padeció en la cruz del Calvario hasta derramar la muerte, que nosotros nos armemos con este mismo pensamiento. Usted quiere ser un guerrero en el Señor, tome esta arma que dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 en adelante, donde dice, si tú quieres permanecer en Dios, ármate con este pensamiento, que como Cristo padeció en la cruz del Calvario, así también nosotros vamos a padecer. Y que no estamos solos. Dice que en todo el mundo, donde quiera que haya un creyente del Señor, también está siendo perseguido y está sufriendo y está siendo probado por causa de nuestra fe. Y una de las cosas que nos lleva a la idolatría es el egocentrismo.
el centrarnos en nosotros mismos, el yo, en la idolatría del yo primero, yo segundo y yo tercero. Y cuando comenzamos a mirar hacia nosotros es bien difícil que miremos para adelante. Francesca, versículo 4. El 4. Uh-huh. Ni palabras deshonestas, ni necedad, ni trolerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora el Señor está diciendo, ten cuidado con lo que tú hablas y cómo tú hablas, porque el Señor conoce las intenciones del corazón. La palabra dice, ¿quién conoce el corazón? Yo, Jehová, que conozco, y diciendo los pensamientos e intenciones del mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Entonces y Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Entonces cuando nosotros hablamos en la congregación, porque aquí se nos está hablando como creyentes, cuando estamos exponiendo la palabra, cuando nos reunimos en nuestro ágape, donde venimos a llenarnos de la palabra del Señor, porque para que haya adoración, primero tiene que haber revelación. Porque lo que usted escucha es lo que va a provocar la adoración de aquello que usted escucha, o de aquello que se está haciendo por el medio de aquello que estamos escuchando. Usted no puede alabar a una persona si no conoce a esa persona. Usted no puede adorar a un Dios al que usted no se ha puesto en el corazón conocerle cada día. El conocimiento, lo que Dios quiere de nosotros para con Él. Dios se molesta cuando ve una persona que dice que es hijo y no tiene conocimiento del Señor. Hay animales como los pingüinos, que todos tienen el cántico diferente el uno del otro, pero puede haber 1,000,000 de pingüinos y el padre pingüino va a encontrar a su hijito solamente porque él conoce su canto. ¿Y sabe cómo el pingüinito chiquito consigue a su padre pingüino grande? Porque conoce su canto y sabe distinguirlo en el medio del griterío de todos aquellos. Aquí hay millones de pingüinos gritando y él escucha, papi está por allí. Pues Dios espera que nosotros seamos de la misma talaña que esos pingüinos, que conozcamos la voz de nuestro Padre, porque Jesucristo dijo, mis ovejas oyes mi voz y me siguen y me obedecen. Entonces dice que no con palabras deshonestas. Palabras deshonestas es cuando llevamos palabras como doble intención, como dice Salmo capítulo 12 versículo 2, que hablan con doblez de corazón y con palabras lisonjeras. Personas que se acercan a ti y dicen, qué bien tú lo haces, qué bien tú, qué tremendo. Y cuando da la espalda, se cree que sabe más que nadie. Este se cree que es el perfecto. Vienen con una doble intención. Y el Señor dice que esto no es imitar a Dios y esto no es andar en amor y mucho menos andar en luz. Porque el que no anda en luz está tropezando. Y la Biblia dice que es imposible que no haya tropiezos. Pero si el Señor nos advierte que es imposible que no haya tropiezos, pues vamos a buscar la luz. Vamos a tropezar, pero por lo menos podemos ver el tropiezo. Porque si usted tiene una piedra grande en el camino, usted sabe que por más que brinque va a tropezar con esa piedra. Y se va a caer, va a levantar, pero usted la vio. Y pudo buscar una estrategia para poder saltar aunque tropezó con ella. Y después el Señor le da la sabiduría para cuando venga de atrás para adelante, se traiga una asada y una picota y escape un caminito por al lado de la piedra, entonces no tenga que brincarla, sino rodearla. Dios es poderoso para con su pueblo y amoroso para con sus hijos. Dice que Él reprende y azota y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 20. Entonces, una de las palabras que se menciona ahí es truanería. ¿Usted sabe lo que es truanería o sabe lo que es un truán? Un truán dice que es dicho de una persona sin vergüenza. Una persona que no se abochona, que es poquita de moral, que no le importa mentir al hermano en la cara. Hay personas que le mienten a los hermanos en la cara como si no pasara nada. Y no tienen un corazón para arrepentirse delante del Señor. Por eso que el Señor dice, andad en amor como Cristo andó. Cristo nunca nos mintió. Cristo nunca nos miente y nunca nos mentirá. Porque la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, iglesia. Y dice que truán o truanerías truán es dicho de una persona sin vergüenza que para vivir usa de engaños y de estafas.
Y esto tenemos que analizarlo en la iglesia. Porque en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice que hermana Elsa, 2 de Pedro capítulo 2 verso 3, que muchos por causa del egocentrismo que venimos hablando de arriba iban a tratar de usar vanas palabrerías mintiéndonos porque son idólatras. Ellos quieren todo para ellos porque son avaros, aman al dinero, y por cuanto aman al dinero dice que van a tratar de alcanzar el dinero con estafas y con engaños. Esto es un truán o truanería. Esta es la primera definición que da la RAI. Hay otra, la segunda definición es peor aún, hermano. Santo Dios. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. ¿Escuchó eso, hermano? ¿Con qué, hermana? Con palabras fingidas. Y hay personas que saben fingir. Hay personas que cuando se acercan a usted le dan una sonrisa que se ve tan genuina, pero es mentira. Si pudieran estuvieran los dientes chirriando, como una maca, porque quisieran destruirte. Desean lo que tú tienes. No soporta ver donde te ven parado. No soporta ver que Dios te use. No quieren que Dios te bendiga como te ha bendecido. Pero es que ellos no conocen tu pasado. Ellos no saben tu intimidad con Dios. Porque la palabra dice que el que conoce a Dios tiene que estar metido con Dios en su secreto. Y Dios dijo, ¿y quién ha estado en mi secreto para que yo le revele mi palabra? Entonces, para estar con Dios en su secreto, hay que tener un corazón íntegro primeramente con nuestros propios hermanos, porque esta es la gran prueba que Dios pone delante de nosotros para andar en el Espíritu y para andar en la luz, es que nosotros amemos a nuestros hermanos. Aún Juan dijo, yo les doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros. Ahora, iglesia, según nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y nuestras actitudes delante de nuestros hermanos, ¿nos estamos amando los unos a los otros o nos estamos armando los unos contra los otros? Déjame leerlo completo. Dile, hermana. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Usted escuchó eso, hermano? La Biblia dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Y la palabra dice que Dios no puede ser. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No erréis. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Porque Dios no puede ser burlado. ¿No sabes qué dice capítulo 37 de Salmo, versículo 13? Jehová se reirá de ellos. Jehová se reirá de ellos. Porque él ve que viene su día. Viene el día malo. Pasa que para la iglesia de ese día malo nos va a librar el Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículos 10 y 11. Retén tu corona, porque el Señor te guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, iglesia, debemos de permanecer en amor para que se manifieste la gloria del Señor. La segunda definición, aunque dice que ahí van a ser mercadería, usted va a ver predicadores, va a haber personas que hacen eventos, invitan evangelistas, a cantantes, te dan a ti una ofrenda y se están robando el dinero. Ellos cobran una taquilla. Un ejemplo: viene un hermano, conoce a un hermano, tiene una iglesia enorme, le dice, mire, tengo un predicador, te lo voy a traer. Está bien, tráelo. Lo lleva. El pastor le da sobre el hermano y dice, aquí está la ofrenda, $2,000. Le da la ofrenda a ese hermano. Ese hermano viene donde el predicador y le dice, mira, aquí está la ofrenda que te dio a la iglesia, $300. El hermano se robó 1,300, porque van a hacer mercadería. Y estas cosas están sucediendo en el cuerpo de Jesucristo y no es cosa nueva. El catolicismo vendía indulgencia y se la vendía por adelantado. Qué bueno es así. Usted decía, ay, la hermana fulana, qué bonita es. Ay, voy a tirarle a ver si cae conmigo. Porque yo voy a comprar la indulgencia contra el adulterio y ya Dios me va a perdonar porque yo pagué por ella. Porque iban a hacer mercadería. La segunda definición de truán es dicho de una persona que, escucha lo que dice, dicho de una persona que con bufonería, escuche bien, con bufonería,
con engaño, con mentira, con gestos, con burlas groseras, trata de divertir o hacer reír. Aquí tenemos que tener cuidado nosotros. Lo he dicho 20 veces. Y el Señor permitió que me dieran esta parte a mí, porque yo iba a predicar el martes pasado. Y el Señor le pasó que fuera esto. Truán es una persona que le gusta divertir y hacer reír a los demás. Con burlas, con gestos. Y hermana Elsa, Proverbios capítulo 6, versículos 16 a 19, ¿qué dice? Y dice más, la definición en la Biblia de el gran diccionario exegético dice grosería, burla grosera. ¿Usted no ha visto, hermanos, que en los púlpitos se burlan de los hermanos? ¿Usted no ha visto, hermanos, que en una predicación están mofándose y tirándole directas a los hermanos? Si usted tiene que decirle a algún hermano, llámelo aparte, como dice la palabra, corríjalo aparte. Pero no utilice el micrófono para atacar a su hermano cuando no puede defenderse. Porque hay hermanos que no pueden rebatir argumentos y de la única forma que tratan de rebatir argumentos es cuando nadie se los puede contradecir. Entonces, Dios no nos llamó a nosotros para ganar argumentos, Dios nos llamó a nosotros para ganar armas. Porque este es el ministerio que Dios le dio a la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Hermana. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Está fuerte, ¿verdad? Hermana, aquí dice el 14 y el 15. El 14. Perversidad hay en su corazón. ¿Qué hay? Perversidad. ¿Pero por qué dice que hay perversidad? Lea el 13. De atrás para adelante. ¿Qué dice el 13? Que guiña los ojos. ¿Qué? Que habla con los pies. Personas que hacen gestos. Que hace señas con los dedos. Que hace señas con los dedos. Personas que ven como usted se para. Personas que ven como usted mueve las manos. Personas que ven como usted camina. Y cuando se paran en los púlpitos lo que hacen es imitarle. La Biblia dice que hay perversidad en tu corazón y que hay perversidad en mi corazón si yo actúo de esta forma. Y de esta forma no podemos andar en amor como Cristo anduvo en amor y se presentó a sí mismo como sacrificio en olor fragante, iglesia. No importa cuando tú presentes tu sacrificio de olor fragante en la mañana, que es tu oración delante del Señor. Y no importa cuando vayas en la noche presentándote en oración en olor fragante, porque la palabra dice que este humo de incienso que sube al cielo son las oraciones de los justos. Pues estas oraciones no son agradables para el Señor, iglesia. Porque para que estas oraciones y este sacrificio en olor fragante sea agradable al Señor, yo tengo que discernirte a ti, iglesia. Porque la Biblia dice que por no discernir al cuerpo de Jesucristo hay muchos que duermen, que están muertos, y otros que están enfermos. Y Pablo dijo, si ustedes quieren saber si están bien delante de Dios, pruébesen en esto, participen de la cena ¿de quién? De Jesucristo, de la cena del Señor. Y pruébesen en esto, porque el que come indignamente, juicio come, y el que bebe indignamente, juicio bebe para sí. Entonces, iglesia, debemos de tener cuidado en nuestro comportamiento. Nosotros no estamos para divertirle, iglesia. Nosotros estamos para educarle. Y eso no significa que nosotros no podemos bromear entre nosotros, pero hay su tiempo. Cuando usted está en el púlpito y yo estoy en el púlpito, no es tiempo de divertir, de hacerle reír. Es tiempo de enseñar y de educar. Y cuando estemos afuera, compartiremos, bromearemos, nos reiremos. Y todo esto en sabiduría, iglesia. Porque usted no puede bromear con todo el mundo. Aquí hay hermanas que saben que yo bromeo con ella. Eugenia, yo bromeo con Eugenia, con Guadalupe, con la pastora. Siempre digo, pastora, qué flaca está. Pero en mi corazón no estoy codiciando a la pastora. Ni estoy diciendo que flaca está porque estoy mirando su cuerpo. Porque es muy difícil que yo vea el cuerpo de la pastora. Por causa de mi condición. Aquí ahora mismo yo no le he visto la cara a ninguno de los que están presentes.
Y para mí es una bendición porque luego se están enojados. Entonces, hermano, tenemos que respetarnos. Y yo sé con quién bromear. También hay personas que si usted les dice una broma así de chiquita, se van donde una persona a murmurar y dicen, y eso que es el hombre de Dios. Entonces usted tiene que pedirle al Señor sabiduría hasta para cómo bromear, hermano, porque no podemos ser hipócritas delante del Señor. Hermana Elsa, capítulo 26 de Proverbios, versículos 18 y 19. Usted va a ver lo que dice ahí, iglesia. Porque parte de la truanería es jocosidad. Y tenemos que tener cuidado en la iglesia. No es porque seamos amargados, es porque esta carne la despertamos tan rápido. Que es difícil despertar al Espíritu. Y el Espíritu, ora Ariel, son las 2 de la mañana, ora. Y yo, no, ya estoy cansado, Señor, lloro más ahorita, un ratito más. Y el Señor dice, ¿no vas a orar? ¡Pum! Insomnio, no puedes dormir, nene. Ora Ariel. Y yo, no, Señor, yo oro más ahorita, déjame. Te puse insomnio y todavía estás rebelde. Y dice, ahora voy a hacer que te duele el hombro, para que tengas incomodidad. A veces Dios tiene que incomodarnos para que podamos acercarnos a Él, para acercarnos. Dios es tan bueno y tan amoroso que muchas veces nos tiene tanta paciencia que tiene que incomodarnos porque quiere acercarnos hacia sí. Gloria a Dios. Volvámonos al Señor, iglesia, porque esto es andar en Cristo. ¿Lo tiene, hermana? Amén. Proverbio 26, 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saeta y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Uy, ¿usted escuchó eso? Lo había leído antes. Ese verso lleva en mi corazón mucho tiempo. Por eso yo soy tan serio en el púlpito de las cosas del Señor. El que me conoce sabe que yo soy una persona muy alegre. El que ha ido a mi casa sabe que soy una persona muy alegre y bromista. Pero sé cómo bromeo y sé de qué bromeo. Y cuando el Espíritu Santo me dice, ya te estás pasando de la raya, boom, comienzo a hablar de la palabra. Y aquí hay hermanos que han estado y saben que cuando yo digo hablar de la palabra, es hablar. El pastor es testigo, la pastora es testigo, Giancarlo es testigo. Muchos hermanos aquí saben que cuando se encuentran conmigo vamos a hablar de la palabra, porque eso es lo que Dios espera. Dios no quiere que nosotros estemos hablando como acaba de leer la hermana Francesca, ¿verdad que sí? Hablando de nosotros con palabras deshonestas, con mentiras, con truanería, que no convienen, iglesia, porque no convienen. Porque contristan al Espíritu. ¿Por qué no conviene hablar todo este tipo de palabras, iglesia? Porque ¿qué? No contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellados para el día de vuestra redención. Efesios capítulo 4, versículo 30. Un par de versos más arriba, iglesia. Dios tiene cuidado de ti. Y Dios sabe que en el castigo Dios es severo. ¿Sabes qué dice la palabra? Salmo capítulo 7, versículo 11. Jehová es juez justo y está airado con el impío todos los días. Iglesia, nosotros no podemos estar haciendo obras de impío. Por eso el capítulo, ¿qué dice el verso 5, Francesca? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso no nos conviene, porque primeramente contristamos al Espíritu, y con el Espíritu contristado comenzamos a obrar el mal, comenzamos a pecar, comenzamos a menospreciar la corrección, la palabra del Señor. Entonces no podremos heredar el reino de los cielos, iglesia. Francesca, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. No nos dejemos engañar por palabras sin sentido. La palabra dice, ninguna palabra que salga de nuestra boca. También la palabra dice ay, iglesia, 5 minutos. Oh, Padre. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, no erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. San Juan capítulo 12, versículo 36-37 dice que de toda palabra que salga de nuestra boca daremos cuentas a Dios en el día postrero, y por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras seremos justificados. Hermana Elsa, Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y la blasfemia. Y dice más adelante que estas son las cosas que contaminan al hombre. Por eso no conviene que estas cosas salgan de nuestra boca. Cuando nos hablemos a nosotros, hablémonos con sinceridad, hablémonos con verdad, no con palabras de mentira. Colosenses capítulo 3 versículo dice: no mintáis los unos a los otros. Iglesia, no es fácil, pero se puede. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora la palabra dice: andad como hijos de luz, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en Cristo Jesús. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y en esos pecados andábamos y anduvimos. Pero la palabra dice que basta ya el tiempo pasado para hacer aquellas malas obras, porque el tiempo presente lo vivimos en Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que me queda por vivir lo voy a vivir en Cristo. La palabra dice que nosotros somos de la luz y no de las tinieblas, y que debemos de andar en esta luz. Romanos 13:13, andad como de día, no en embriaguez ni en borracheras. Que andemos como de día, que andemos en luz, y que permanezcamos en esta luz, y que proyectemos en esta luz. Debemos ser imitadores de Dios, proyectando la luz por medio de la verdad. Francesca, verso 9. Lee versos del 9 al 10. Amén. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. La palabra te está diciendo ahí que debemos de vivir esta vida en la luz, andando por medio del Espíritu. Aquí vemos que Pablo de primera mano es trinitario, está enseñándonos que debemos de imitar primeramente a Dios Padre, después que tenemos que imitar a ¿quién? A Jesucristo. Ahora dice que tenemos que ser guiados por medio del Espíritu. Que tengamos cuidado con lo que nosotros estamos hablando cuando estemos juntos. Porque de la única forma que debemos para andar en el Espíritu es imitar al Espíritu Santo. Porque cuando imitemos al Espíritu Santo, entonces vamos a hablar lo que nos conviene. Hermana Elsa, versículos 18 y 19, ¿qué dice? Deja que lo haga Francesca para que sea más rápido. Francesca, versículos 18 y 19 de Efesios 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pues yo con lo que tenemos que hablar entre nosotros cuando nos reunimos, con salmos, palabras, Biblia, con himnos espirituales, personas que Dios ha capacitado para que compongan himnos poderosos con alta calidad, que se estudiaron, que se prepararon, y Dios les dio la sabiduría para que toquen y compongan himnos de un alto nivel, como componía Beethoven. Pero Dios tiene personas en la iglesia con esas capacidades, llenos del Espíritu para cantar himnos espirituales y con cánticos espirituales. Esos cánticos, mientras estamos en la congregación, el Espíritu Santo levanta una persona que quizás no es la mejor que canta, pero está llena del Espíritu. Y cuando canta, usted siente que Dios le está hablando y que está siendo ministrada. ¿Qué dice el versículo 11? Francesca. Y no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Dice que más bien reprender esta obra.
infructuosas de las tinieblas y que no participemos en ellas, que no seamos hacedores de estas obras infructuosas de las tinieblas, sino que nos apartemos de ellas. Pero de la única forma que nos podemos apartar de estas obras infructuosas de las tinieblas es a través del fruto del Espíritu. Versículo 9, Francis, ¿qué dice? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esto es lo que Dios espera de nosotros. 3 cosas. Que el fruto del Espíritu es en toda bondad, hacer el bien. Justicia, actuar con rectitud y verdad. Ser sinceros de corazón. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros manifestamos este fruto del Espíritu Santo, se nos hace muy fácil reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y usted sabe cómo usted va a reprender las obras infructuosas de las tinieblas? No tiene que señalársela a las personas. Con su ejemplo, siendo imitadores de Dios como hijos amados, siendo imitadores de Cristo, andando como Él anduvo en amor, y siendo imitadores del Espíritu Santo, hablando lo que le conviene a la iglesia. Y después que sucede esto, iglesia, ¿sabe qué dice el verso 14? Despiértate tú y levántate y te alumbrará Cristo. Hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe diciendo. Aleluya.